Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Carlos Espinosa, Pérez Marco, Virgilio Las Luisa, Álvaro Ronnie, Aguirre Jane, del curso segundo Informática B. Nuestro tema es sobre la introducción de la herramienta de soporte técnico. Nuestro objetivo es identificar herramientas básicas, realizar soporte técnico y evitar daños de variación de voltaje. Las variaciones de voltaje. Las variaciones de voltaje son un fenómeno en el cual el voltaje de una línea eléctrica es inestable y alcanza valores mayores o menores al 10% del ideal. Las variaciones del voltaje es un fenómeno dinámico y el voltaje de la línea puede variar de acuerdo con el horario, lugar, tipo de carga o coincidencias de la línea eléctrica. Buenas tardes, yo soy el cadete Ronnie Álvarez Martínez y hoy les voy a hablar sobre el tipo de variaciones de voltaje. Como primera variación tenemos el apagón, o también llamado blackout. Tenemos cuatro características. Se sobrecalienta tu computadora. 2. Tarjeta madre dañada. 3. Como siempre se presenta un virus. Y cuarta, la fuente de alimentación. Como segunda variación tenemos bajo voltaje momentáneo, también llamado SAT. Como primero tenemos aumentar el número o cambiar el tamaño de los conductos. Disminución de corriente de carga o disminuir la longitud del conductor. Bajo voltaje momentáneo. Verificando las resistencias de la mainboard o adquirir un regulador de voltaje accesible. Bajo voltaje sostenido, también llamado undervoltage. Revisar cada vez que ocurre un corte de energía eléctrica, revisar el estado del equipo. Sobrevoltaje o también llamado overvoltage. Hay ocasiones que este tipo de variación de voltaje se manifiesta en tormentas eléctricas. Se recomienda que si estás pasando por este tipo de desastre natural, no utilizar aparatos electrónicos como son las PCs, celulares, TVs, etcétera. Gracias. Equipo de protección. Común en el equipo de protección tenemos lo que es el regulador de voltaje. Un regulador de voltaje es un dispositivo eléctrico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados en una línea de tensión contra fenómenos como sobrevoltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje. Lo que son los supresores de pico. Esto ofrece una protección para equipos eléctricos susceptibles a transientes en la instalación, recomendado en caso de cambios importantes de voltaje. UPS es un dispositivo que, gracias a sus baterías y otros elementos almacenadores de energía durante un apagón eléctrico, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que están conectados. Los no-break también son conocidos como stand-by. Su funcionamiento radica en la inclusión de baterías dentro de su mecanismo, mismo que brinda energía eléctrica cuando existe un apagón. Revisión de componentes. Punto eléctrico, que es el que transmite la energía hacia el computador para que este pueda encender. La fuente de poder, que da el funcionamiento del computador y sabemos que está mal en el momento de ver crasheos, pantallazos azules o apagones del computador. La mainboard, también conocida como la tarjeta madre, esta controla a todos los componentes y si esta se daña afecta a todo el computador. El procesador, en este vemos unos fallos cuando el computador comienza a ponerse lenta y la velocidad del ventilador del CPU es baja. En la memoria RAM vemos sus fallos cuando ocurre sucesión de cierres inesperados del sistema operativo y de sus aplicaciones. Los errores disco duro. Los errores lógicos ocurren cuando la parte eléctrica del disco duro falla o el software firmware tiene algún problema. Ya. Buenas tardes, voy a explicar el flujograma del proyecto. Como todo flujograma, comenzamos con un inicio. Más abajo colocamos las variables IN y OP, que significa opciones. Más abajo colocamos la variación de voltaje de PC. Como sabemos que debemos revisar 6 componentes de nombrales de cada uno. Primero, el punto eléctrico. Segundo, la fuente de poder. Tercero, la mainboard. Cuarto, el procesador. Quinto, la memoria RAM. Y por último, el disco duro. Más abajo podemos observar que nos indica las condiciones de cada componente. Cuando es verdadero, será revisado, pero si es falso, es porque no tiene ningún problema su PC. Muchas gracias.